La mañana era fría y gris, como si el cielo hubiera decidido reflejar el dolor que se cernía sobre la calle desierta. Luma, una perra mestiza de mirada triste, caminaba con pasos lentos y cansados, buscando algún refugio entre los escombros de la ciudad. Su vientre estaba hinchado, su embarazo ya avanzado, y su cuerpo, delgado y lleno de cicatrices, reflejaba la vida dura que había llevado como callejera. Aunque la ciudad estaba desierta, ella sabía que siempre habría alguien dispuesto a maltratarla, pero su instinto maternal le decía que debía resistir, que sus cachorros necesitaban de ella. Había estado vagando por días sin descanso, buscando algo para comer, algo para calmar su hambre voraz. Luma había sido abandonada por su dueño hace mucho tiempo. Él era un hombre cruel, que la había recogido de la calle solo para abusar de ella, y ahora, mientras su barriga crecía, él la veía como un estorbo más. Sin embargo, para Luma, ese hombre era todo lo que conocía. El mismo hombre que había decidido dejarla atrás para continuar su vida con una nueva pareja, pero nunca antes había dejado de torturarla. Siempre la llamaba cuando estaba borracho, siempre la arrastraba de un lado a otro, como si no fuera más que un objeto en su vida. Esa mañana, mientras Luma se desplazaba en busca de un refugio temporal, una voz rasposa rompió el silencio de la calle. El sonido del hombre que la había abandonado la hizo levantar la cabeza, con los ojos llenos de miedo. No quería enfrentarse a él. Sabía lo que eso significaba. Pero no tenía elección, no podía huir. El hombre venía caminando de manera tambaleante, su rostro pálido y su aliento cargado de alcohol. Al verla, su expresión cambió de indiferencia a enojo. Su voz, cargada de ira, la llamó por su nombre: Luma, ven aquí, maldita perra. Luma intentó dar un paso atrás, pero el hombre, borracho y furioso, avanzó hacia ella con pasos pesados. En un arranque de violencia, la tomó de la correa con fuerza, jalándola hacia él como si fuera un objeto sin vida. La cadela intentó resistirse, pero sus fuerzas eran limitadas. El dolor de su vientre hinchado la hizo encogerse, y a medida que la arrastraba por el pavimento rugoso, la sensación de impotencia se apoderó de ella. Cada paso que daba, sentía como si sus músculos se desgastaran más. El asfalto áspero raspaba sus patas y su piel, y su dolor era indescriptible. El hombre no se detuvo. No le importaba el sufrimiento de la perra ni lo que estaba sucediendo. Estaba completamente perdido en su ira y el alcohol que lo dominaba. La gente pasaba por la calle, algunos observaban la escena, pero nadie se atrevía a intervenir. La indiferencia reinaba en la ciudad. Luma sentía la angustia apoderarse de su ser. ¿Por qué nadie la ayudaba? ¿Por qué nadie veía lo que estaba sucediendo? Solo podía mirar al frente, deseando que todo terminara, que ese dolor cesara, aunque fuera por un segundo. El hombre, arrastrando a Luma sin piedad, comenzó a caminar hacia la plaza principal. Luma estaba tan cansada, tan herida, que sus patas apenas podían sostenerla. Cada vez que intentaba dar un paso, sentía el dolor punzante en su cuerpo. El hombre la obligó a seguirlo por la acera, sin importarle que estuviera embarazada, que su cuerpo estuviera fracturado por el abuso constante. Las calles estaban vacías, y la gente que pasaba, a pesar de mirar, no decía ni hacía nada. El hombre solo seguía caminando, tirando de la perra con más fuerza a medida que se adentraban en la plaza. En su mente, Luma solo pensaba en sus cachorros, en lo que pasaría si algo le sucedía a ella. Sabía que sus pequeños no tardarían en llegar, y sentía el miedo de que no sobrevivieran. Pensó en cómo el hombre la había maltratado durante tanto tiempo, cómo la había abandonado sin ningún remordimiento. Todo eso se acumulaba en su corazón, mientras su cuerpo se desgastaba por el dolor físico y emocional. Estaba aterrada, pero también tenía una profunda necesidad de sobrevivir, de proteger a sus hijos a toda costa. Finalmente, llegaron a un parque donde el hombre parecía haberse detenido por un momento. Lo que Luma no sabía era que alguien más había observado la escena desde lejos. Una mujer, vestida con una chaqueta roja, había sido testigo de todo lo sucedido. Al principio, solo observó en silencio, con el corazón pesado. No podía entender cómo alguien podría ser tan cruel con un ser tan vulnerable. Pero algo en su interior le dijo que no podía quedarse quieta. La mujer,
con los ojos llenos de lágrimas, se acercó al hombre con cautela. Su voz tembló, pero fue firme cuando dijo: «Suéltala, no tienes derecho a tratarla así». El hombre, al principio confundido, la miró con desdén. «¿Qué vas a hacer tú?». «Esta es mi perra, y hago lo que quiero con ella», respondió, mientras apretaba la correa con más fuerza. La mujer, sin embargo, no se dejó intimidar. Sabía que algo debía hacer para salvar a esa vida. Le pidió a un par de personas que pasaban por allí que la ayudaran a liberar a Luma de la cruel sujeción del hombre. La tensión era palpable, y el hombre, al ver que más gente comenzaba a interesarse, se echó atrás. Su mirada estaba llena de rabia, pero la mujer no retrocedió. Finalmente, con un gesto decidido, consiguió que el hombre soltase la correa, y Luma, débil y agotada, cayó al suelo. La mujer se arrodilló junto a ella, sus manos temblorosas acariciando su pelaje sucio. Luma, aunque dolorida, sintió una extraña calma al saber que había alguien dispuesta a ayudarla. La mujer, sin pensarlo dos veces, la levantó con cuidado, intentando no lastimarla más. «Te voy a sacar de aquí, no te preocupes», murmuró con ternura, mientras la mirada de Luma se encontraba con la de ella. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la trataba con compasión. El hombre se alejó maldiciendo, sin entender qué acababa de suceder. Pero Luma no podía pensar en él en ese momento. Solo pensaba en su salvación, en la posibilidad de un futuro mejor, uno donde no tuviera que temer más. Y en el fondo de su corazón, una chispa de esperanza comenzó a brillar nuevamente. Había alguien dispuesto a luchar por ella. Luma, aunque débil y exhausta, sentía una leve esperanza al ser levantada por la mujer. La mujer la acariciaba suavemente, como si intentara calmar su dolor, pero Luma no podía dejar de sentir la tensión en su cuerpo. El miedo seguía acechando en su mente, mientras el hombre que la había maltratado se alejaba, dejando atrás una estela de crueldad. Sin embargo, no había tiempo para pensar en él ahora. La mujer la sostenía con firmeza y determinación, y Luma podía sentir que, por primera vez, alguien realmente se preocupaba por ella. A pesar de todo, la perra no estaba segura de lo que pasaría a continuación. ¿Podría confiar en esta extraña? Había conocido demasiados humanos crueles a lo largo de su vida como para dejarse llevar por la bondad de un desconocido. A lo largo de su existencia, solo había sido utilizada, maltratada y abandonada, pero algo en la forma en que la mujer la miraba le decía que, tal vez, esta vez sería diferente. La mujer comenzó a caminar rápidamente, con Luma cuidadosamente abrazada entre sus brazos. A pesar de que no tenía fuerzas, Luma se aferró a la vida, sintiendo como su corazón latía con fuerza por la necesidad de proteger a sus cachorros. Cada paso de la mujer parecía lleno de urgencia, como si supiera que el tiempo apremiaba. El peso de la responsabilidad de la vida de la perra y de los pequeños que estaban por nacer recaía sobre ella, aunque no lo sabía aún. Mientras la mujer se alejaba del parque, la escena quedaba atrás. La plaza vacía parecía permanecer en silencio, como si todo lo que había sucedido en ese lugar nunca hubiera tenido lugar. La ciudad continuaba su curso sin inmutarse, pero dentro del corazón de Luma, algo había cambiado. Había una nueva oportunidad, aunque la incertidumbre seguía dominando su mente. La mujer no dejaba de murmurar palabras suaves de consuelo mientras caminaba hacia un lugar que Luma no conocía. La sensación de seguridad que le brindaba la cercanía de la mujer comenzaba a calmarla, pero no podía evitar pensar en lo que había dejado atrás. Sus ojos se cerraban a ratos, vencidos por el cansancio y el dolor, pero su cuerpo aún reaccionaba ante cada movimiento de la mujer, como si no pudiera confiar completamente en lo que estaba sucediendo. Después de caminar durante varios minutos, la mujer finalmente llegó a una pequeña clínica veterinaria, un lugar acogedor que olía a medicina y cuidado. Luma no podía entender del todo dónde estaba, pero el ambiente parecía distinto al de las calles frías y deshumanizadas. La mujer la llevó al interior de la clínica, donde un veterinario se encontraba esperándola. El lugar estaba lleno de perros y gatos que también recibían atención, pero ninguno parecía sufrir como Luma. La cadela, al ver las otras criaturas, sintió una punzada de soledad y desesperanza. ¿Cómo había llegado a ese punto? Pero algo en la cálida mirada del veterinario le decía que no estaba sola, que ahora había alguien dispuesto a ayudarla.
El veterinario se acercó con calma, observando a Luma con cuidado. Sus ojos se entrecerraron al ver el estado de la perra. La mujer había explicado brevemente lo sucedido y el veterinario, sin perder tiempo, comenzó a examinar a Luma. La cadela permaneció quieta, aunque su cuerpo tenso no podía ocultar el miedo. El veterinario levantó la cola de Luma con suavidad, buscando señales de que sus cachorros estuvieran en peligro. Al principio, no dijo nada, pero cuando sus manos palpaban el vientre de Luma, su rostro se tornó serio. La mujer se acercó, preocupada. Ella está muy débil, dijo el veterinario, con tono grave. El estrés y la malnutrición la han dejado en un estado crítico. Necesita atención inmediata, pero lo más urgente ahora es asegurarnos de que los cachorros estén bien. No podemos perder tiempo. Luma, al escuchar las palabras del veterinario, intentó mover su cuerpo, pero la sensación de agotamiento era abrumadora. El médico ordenó rápidamente un ultrasonido para examinar a los cachorros, mientras la mujer observaba, con el rostro tenso, esperando cualquier noticia. Mientras tanto, Luma se mantenía quieta, mirando con ojos vacíos, como si su vida dependiera de ese momento. El ultrasonido reveló que los cachorros estaban vivos, pero la situación era peligrosa. El estrés de Luma había afectado su embarazo, y ahora, cualquier movimiento brusco podría poner en riesgo la vida de los cachorros. El veterinario suspiró profundamente y miró a la mujer con seriedad. Vamos a hacer todo lo posible para que Luma y sus cachorros sobrevivan, dijo, mientras comenzaba a preparar una serie de medicamentos y equipos. Pero necesitará cirugía para asegurarnos de que todo esté bien. La mujer asintió, sin dudarlo, aunque el miedo invadía su pecho. Miró a Luma, cuyos ojos cansados la observaban, buscando consuelo en su mirada. La mujer acarició su cabeza, como si entendiera el dolor que Luma sentía. Luma, por su parte, no comprendía lo que estaba sucediendo, pero su instinto le decía que debía confiar. Algo dentro de ella deseaba aferrarse a esa nueva oportunidad. La cirugía fue larga, y la mujer se mantuvo a su lado, esperando impacientemente, con la mente llena de dudas. Pero nunca dejó de acariciar suavemente la cabeza de Luma, murmurando palabras de aliento. Pasaron varias horas antes de que el veterinario saliera del quirófano. Su rostro estaba cansado, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. Ha sido un éxito, dijo el veterinario, mientras la mujer respiraba aliviada. Luma y sus cachorros están fuera de peligro. Pero será necesario un cuidado constante durante las próximas semanas. Ella necesita reposo y un ambiente tranquilo para recuperarse. La mujer no podía evitar sonreír, aunque las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Había hecho lo imposible para salvar a Luma, y ahora, por fin, sentía que algo bueno había surgido de todo ese sufrimiento. Luma estaba viva, sus cachorros estaban vivos, y la oportunidad de una nueva vida estaba al alcance de las manos de la perra. Mientras la mujer tomaba a Luma en brazos nuevamente, prometió que jamás dejaría que algo malo le ocurriera. Ahora, ella tenía una familia, aunque fuera pequeña, pero para Luma, eso significaba el comienzo de una nueva vida. Los días pasaban lentamente en la clínica veterinaria, y Luma comenzaba a recuperarse poco a poco. A pesar de la cirugía y de los cuidados intensivos, su cuerpo seguía débil y su mente aún procesaba todo lo que había sucedido. La mujer que la había rescatado la cuidaba con esmero, y cada día, Luma sentía más gratitud por esa presencia constante a su lado. Sin embargo, a pesar de la mejora física, algo más profundo seguía resonando en su interior, el miedo. Los primeros días después de la operación fueron los más duros. Luma pasaba la mayor parte del tiempo acostada en su cama, su cuerpo aún dolorido y su mente confusa. El sonido de las puertas que se abrían y cerraban la hacía saltar, recordándole las veces en que había sido arrastrada por la calle por su antiguo dueño. A veces, cuando la mujer se acercaba a ella con la comida o con agua, Luma se encogía, como si temiera que la golpearan nuevamente. Pero la mujer nunca le hizo daño, siempre la acariciaba con suavidad, hablándole con una voz cálida que le daba algo de consuelo. La mujer, aunque preocupada por su bienestar, también sabía que Luma no podía recuperarse completamente hasta que sus cachorros nacieran. El veterinario había dicho que el parto estaba cerca, pero los riesgos seguían siendo altos. Luma aún no había podido caminar bien,
y su cuerpo, aunque convaleciente, debía soportar el peso de la maternidad. La mujer no dejaba de vigilarla, asegurándose de que tuviera todo lo necesario, agua fresca, comida nutritiva y un ambiente tranquilo para que pudiera descansar. Un día, mientras la mujer limpiaba la jaula de Luma, el sonido de un llanto bajo la puerta del lugar llamó su atención. La mujer, curiosa y preocupada, abrió la puerta, encontrándose con un hombre mayor que llevaba en brazos un cachorro abandonado. El hombre, con los ojos llenos de desesperación, le pidió ayuda a la mujer, explicando que había encontrado al pequeño perro en la calle, solo y desprotegido. La mujer, con el corazón lleno de compasión, aceptó al cachorro y lo llevó a la clínica para que lo atendieran. Pero lo que más le sorprendió fue que, al llegar al lugar donde Luma descansaba, el cachorro se acercó a ella con una energía curiosa, sin miedo. Luma, en un principio, mostró cierta cautela, pero pronto la mirada suave del cachorro hizo que su corazón se abriera un poco más. Ella, que había sufrido tanto por su propia sobrevivencia, comenzó a mostrar una actitud protectora hacia el pequeño perro. Aunque todavía no se encontraba bien, su instinto maternal comenzó a florecer nuevamente. Luma comenzó a lamer al cachorro, dándole algo de consuelo, y aunque no podía moverse con facilidad, su mirada era la de una madre que encuentra consuelo en su pequeño. La mujer, al ver la reacción de Luma hacia el cachorro, sintió una profunda emoción. Sabía que el instinto de maternidad de Luma estaba floreciendo, a pesar de todo el sufrimiento que había experimentado. Era como si, a través de la presencia del cachorro, Luma pudiera encontrar una razón para sanar, un propósito que la motivaba a seguir adelante. La mujer no podía evitar sonreír, pero también sentía una pena profunda al pensar en todo lo que la cadela había pasado. En ese momento, se dio cuenta de que Luma, a pesar de haber sido víctima de tantas injusticias, había logrado mantener su naturaleza bondadosa y protectora. Esa fortaleza, esa luz interior que no se había apagado, era lo que la había mantenido con vida. Los días siguieron pasando, y la mujer continuaba cuidando tanto a Luma como al cachorro, al que decidió llamar Max. Max se aferró a Luma como si fuera su madre, y aunque no era su hijo biológico, pronto ambos compartieron una conexión única. A veces, cuando Luma descansaba, Max se acurrucaba junto a ella, buscando calor y seguridad en su abrazo. Luma, con sus ojos cansados pero llenos de ternura, lo aceptaba con calma, dejando que el cachorro se acurrucara a su lado. Era evidente que la conexión entre ambos había sido instantánea, como si el pequeño perro hubiera llegado en el momento justo para dar a Luma algo que le faltaba, amor incondicional. Mientras tanto, la mujer, observando la relación entre los dos animales, decidió hacer todo lo posible por ayudarlos a ambos. Ella sabía que Luma necesitaba un hogar estable, un lugar donde pudiera sentirse segura y protegida. Y Max, aunque solo era un cachorro, había pasado por muchas penurias y ahora merecía una vida mejor. La mujer se comprometió a encontrarles un hogar donde pudieran vivir juntos, donde pudieran ser felices. Aunque la clínica era un lugar seguro, no era un hogar definitivo. Luma y Max necesitaban más que eso, necesitaban un hogar lleno de amor, un lugar donde pudieran curar sus heridas, tanto físicas como emocionales. Un día, mientras Luma descansaba junto a Max, la mujer comenzó a investigar en línea y a contactar con varias organizaciones de rescate de animales. Quería encontrar un lugar adecuado para ellos, uno que les ofreciera todo lo que necesitaban, cariño, cuidados y la posibilidad de vivir una vida plena. Pasaron algunas semanas en las que la mujer dedicó todo su tiempo a ayudar a los animales, a asegurarse de que estuvieran listos para dar el siguiente paso en su vida. Luma, a pesar de las secuelas físicas del abuso que había sufrido, comenzó a recuperar la confianza en sí misma. Max, con su energía juvenil, también parecía florecer, creciendo más fuerte cada día. Finalmente, llegó el día del parto. La mujer había preparado un lugar tranquilo y seguro para Luma, y cuando la cadela comenzó a dar señales de que los cachorros estaban a punto de nacer, la mujer estuvo a su lado, ofreciendo todo su apoyo. Luma, aunque nerviosa, parecía más tranquila ahora que sabía que no estaba sola. La mujer le hablaba con calma, acariciando su pelaje y asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible. A lo largo de varias horas, Luma dio a luz a una preciosa camada de cachorros, y aunque la situación era difícil, ella logró darles la bienvenida al mundo con un suspiro de alivio. Mientras Luma descansaba,
Agotada pero satisfecha, la mujer observó a los cachorros con una sonrisa de felicidad. Había algo profundamente emotivo en esa escena, una madre que había pasado por tanto dolor y sufrimiento, pero que finalmente había encontrado la paz. Los cachorros, pequeños y vulnerables, estaban perfectamente saludables. Max, que había estado junto a Luma todo el tiempo, miraba a los recién nacidos con una mezcla de curiosidad y cariño. La mujer sabía que había hecho lo correcto al ayudar a Luma, y aunque todavía había mucho trabajo por hacer, el futuro parecía mucho más brillante para ella y sus cachorros. Aunque Luma había tenido un comienzo de vida doloroso y cruel, ahora estaba rodeada de amor y cuidados. Y Max, el cachorro que había llegado a su vida en el momento justo, se convirtió en una parte esencial de su nueva familia. Con el paso de las semanas, la vida de Luma y sus cachorros comenzó a transformarse lentamente, como si el sol comenzara a brillar después de una tormenta interminable. La mujer que había rescatado a Luma y a Max no solo les había brindado cuidados, sino que también les había ofrecido algo que la perra nunca había conocido, la promesa de un futuro mejor. La clínica veterinaria se convirtió en un refugio para todos ellos, pero el verdadero hogar que la mujer había imaginado para ellos aún estaba por llegar. Luma, a pesar de estar más fuerte que antes, aún se mostraba reacia a confiar completamente en los humanos. Cada vez que la mujer se acercaba a ella, la cadela no podía evitar mostrar una ligera tensión en su cuerpo. A veces, cuando la mujer le acariciaba la cabeza, Luma se quedaba inmóvil, como si no pudiera procesar tanto cariño. Pero había algo en su mirada que ya no era de miedo, era de gratitud. Luma estaba aprendiendo a abrir su corazón, pero le llevaría tiempo. En su interior, la perra aún llevaba consigo las cicatrices del abuso y el abandono, y esas heridas no se curaban con facilidad. Sin embargo, el ambiente tranquilo y amoroso que la mujer había creado para ella y sus cachorros comenzaba a hacer su efecto. Los cachorros de Luma, por su parte, crecían rápidamente. Estaban sanos y fuertes, jugando y correteando alrededor de su madre. Los días pasaban entre risas y pequeños momentos de felicidad. Max, el cachorro que había llegado a la vida de Luma en el momento justo, ya no era tan pequeño. Aunque no era hijo biológico de Luma, había forjado una conexión profunda con ella. Juntos, como una especie de pequeña familia, compartían cada rincón de la clínica, jugando juntos y protegiéndose mutuamente. La mujer observaba esta escena con una sonrisa en el rostro, agradecida por el milagro que había presenciado. No solo había salvado a Luma, sino que también había visto cómo el amor y la compasión podían sanar incluso las heridas más profundas. Una mañana, después de que Luma había terminado de amamantar a sus cachorros, la mujer decidió que era el momento de dar un paso más. Ella sabía que la clínica ya no era el lugar ideal para ellos, que necesitaban un hogar permanente. Había encontrado una organización de rescate que estaba dispuesta a ayudarlos, pero necesitaba asegurarse de que Luma y sus cachorros pudieran adaptarse a un entorno más estable, uno que les ofreciera todo lo que necesitaban, amor, seguridad y un futuro lleno de esperanza. Antes de llevar a Luma y a sus cachorros a su nuevo hogar, la mujer decidió darles una última visita al veterinario para asegurarse de que todos estuvieran en perfectas condiciones. Durante la visita, el veterinario les hizo un chequeo completo a los cachorros, confirmando que todos estaban saludables y listos para la adopción. Sin embargo, cuando llegó el turno de Luma, el veterinario notó algo que la mujer no esperaba, una ligera inflamación en el abdomen de la perra. Al principio, la mujer se preocupó, temiendo que hubiera algún problema relacionado con el parto. Pero el veterinario le explicó que se trataba de un pequeño malestar debido al esfuerzo que había hecho Luma durante el embarazo y el parto. Aunque no era algo grave, recomendó que la perra continuara con su descanso y tratamiento para asegurarse de que se recuperara por completo. La mujer, aliviada pero preocupada por el bienestar de Luma, decidió que lo mejor era esperar unos días más antes de hacer el traslado definitivo. Mientras tanto, la relación entre la mujer y Luma seguía fortaleciéndose. Luma, poco a poco, fue cediendo al cariño de la mujer. Ya no se echaba hacia atrás cuando ella se acercaba. Cada vez más, la perra buscaba la compañía de su rescatadora, y comenzaba a sentirse más tranquila en su presencia. Era un proceso lento, pero cada avance, por pequeño que fuera, era una victoria. Finalmente, llegó el día en que Luma y sus cachorros estaban listos para abandonar la clínica veterinaria.
La mujer, emocionada pero con el corazón lleno de incertidumbre, preparó todo para el traslado. La casa que les esperaba era pequeña, pero acogedora. Había sido un largo camino, lleno de dificultades, pero finalmente Luma, Max y los cachorros iban a tener un hogar. El viaje hasta la nueva casa fue tranquilo. La mujer condujo con calma, observando de reojo a Luma y a los cachorros, que iban acomodados en la parte trasera del coche. La mujer sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Aunque sabía que lo que estaba haciendo era lo mejor para ellos, no podía evitar preguntarse si todo iba a salir bien. A cada paso, su corazón latía más rápido, y sentía que se estaba enfrentando a un nuevo desafío. Pero esta vez, sabía que no estaba sola. Luma ya no estaba sola. Juntos, habían formado una familia, y juntos enfrentarían todo lo que viniera. Cuando llegaron a la casa, la mujer abrió la puerta con suavidad y permitió que Luma y sus cachorros salieran del coche. La casa, aunque modesta, tenía un jardín pequeño pero acogedor. La mujer les mostró el lugar donde podían descansar, y, por primera vez, Luma caminó con tranquilidad hacia su nuevo hogar. Aunque el miedo seguía presente en sus ojos, también había una chispa de confianza. Sabía que, por fin, había encontrado un lugar donde podría sentirse a salvo. La mujer observó a Luma mientras se acomodaba en el rincón del jardín. Los cachorros, pequeños y curiosos, comenzaron a explorar el espacio, jugando entre sí y mirando a su alrededor con asombro. Max, el cachorro que había sido su primer compañero de vida, se acercó a Luma y, con una mirada de complicidad, se acurrucó junto a ella. La madre y su cachorro adoptivo compartían un vínculo único, uno que había nacido de la necesidad, pero que ahora se había convertido en un lazo de amor profundo. Con el paso de los días, Luma comenzó a adaptarse a su nuevo entorno. Aunque aún le costaba confiar completamente en los humanos, su relación con la mujer creció cada vez más fuerte. Luma aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas, una caminata por el jardín, una caricia suave, la tranquilidad de un hogar donde no tendría que temer más. Los cachorros crecieron, y cada uno encontró su propio camino, mientras Max, fiel a su madre adoptiva, seguía a Luma por todas partes. La vida en la nueva casa les ofreció todo lo que necesitaban: seguridad, cariño y un futuro lleno de posibilidades. Luma ya no era la perra maltratada que había sido arrastrada por la calle, ahora era una madre feliz, rodeada de sus hijos y de la mujer que le había dado la oportunidad de empezar de nuevo. En su corazón, Luma sabía que había encontrado un lugar donde pertenecer. Su vida había cambiado para siempre, y aunque las cicatrices del pasado seguían en su alma, el futuro que tenía por delante estaba lleno de esperanza. Con el paso de las semanas, la vida en la nueva casa comenzó a estabilizarse. Luma, aunque aún no completamente libre de su trauma pasado, había empezado a disfrutar de las pequeñas rutinas que su nueva vida le ofrecía. Aun cuando su cuerpo estaba más fuerte, su mente aún cargaba las huellas de su sufrimiento. Cada vez que alguien se acercaba de manera brusca, un destello de miedo pasaba por sus ojos. No obstante, la mujer que la cuidaba estaba consciente de que esas cicatrices emocionales no desaparecerían de inmediato, pero cada día de paz y amor era una victoria más sobre su pasado. Max, el cachorro que había sido su compañero más cercano desde el principio, crecía rápidamente. A pesar de no ser su hijo biológico, había tomado un rol fundamental en la vida de Luma, como si la hubiera adoptado a ella como su madre. Los dos compartían una conexión única, un lazo de amor puro que se había formado en circunstancias difíciles. Max, lleno de energía y curiosidad, se convertía en el compañero de juegos perfecto para los cachorros de Luma. Juntos, correteaban por el jardín, llenando de vida el pequeño espacio que ahora era su hogar. La mujer que los había rescatado no dejaba de observar con asombro la evolución de esa familia tan peculiar. Nunca pensó que Luma, una perra que había sido maltratada y abandonada, encontraría un lugar donde pudiera ser feliz, mucho menos en su hogar. Cada día veía cómo los cachorros se desarrollaban, cómo Max cuidaba a Luma como si fuera su propio hijo, y cómo la perra, poco a poco, se recuperaba emocionalmente. Aunque la mujer estaba profundamente agradecida por todo lo que había logrado con ellos, sabía que aún quedaban desafíos por superar. Había un problema en particular que la inquietaba: la adopción.
Aunque Luma y sus cachorros se habían adaptado perfectamente a su nueva vida, la mujer entendía que no podía quedarse con todos ellos. Había decidido que, cuando fuera el momento adecuado, buscaría hogares para cada uno de los cachorros, y en algún momento, también encontraría un lugar definitivo para Luma. No sería fácil, pero era lo mejor para todos. Un día, mientras los cachorros de Luma jugaban en el jardín, la mujer comenzó a recibir llamadas de diferentes personas interesadas en adoptar a los pequeños. Cada vez que alguien llamaba, la mujer se sentía más nerviosa. A pesar de saber que era lo correcto, no podía evitar sentir que los estaba perdiendo. Luma, por otro lado, parecía aceptar la situación con más serenidad que ella. A veces, la mujer la observaba mientras la perra observaba a sus cachorros correr y jugar, con los ojos llenos de una tristeza que solo una madre podía entender. Pero, por encima de todo, también había una aceptación, como si Luma comprendiera que sus hijos debían crecer y encontrar su propio camino. La adopción de los cachorros comenzó poco a poco. Primero, una familia adoptó a uno de los más pequeños, una hembra que se había mostrado particularmente juguetona y cariñosa. La mujer que la adoptó, una mujer mayor con un corazón lleno de amor, estaba encantada con la perra. El encuentro entre ellas fue emocional, ya que Luma, aunque triste, se mostró tranquila y resignada al ver cómo su hija encontraría un hogar lleno de cariño. La mujer que había rescatado a Luma los acompañó en todo el proceso, asegurándose de que todo fuera lo mejor para los cachorros. Luego, un hombre joven, amante de los animales, adoptó a otro de los cachorros. Esta vez, el cachorro era un macho con una personalidad más tranquila y reflexiva. Luma, aunque aún con el dolor de perder a su hijo, parecía más serena, como si supiera que la vida de su cachorro también estaba a punto de mejorar. La mujer observaba el proceso con una mezcla de alegría y melancolía. Cada vez que un cachorro se iba, sentía que se alejaba una parte de la familia que había construido con tanto esfuerzo y amor. A medida que los días pasaban, el número de cachorros que quedaban en la casa se reducía. Sin embargo, Max seguía siendo el compañero fiel de Luma, y los dos pasaban mucho tiempo juntos, explorando el jardín y buscando un refugio donde descansar. Aunque Max ya no era un cachorro, seguía siendo su sostén, su compañero incondicional. A veces, la mujer los observaba y veía en ellos una relación única, como si ambos se hubieran cuidado mutuamente desde el principio. En una de las visitas para ver cómo estaban los cachorros que habían sido adoptados, la mujer recibió una llamada que cambiaría el curso de la historia. Era una llamada de un refugio de animales local que había oído hablar de Luma y su historia. Estaban interesados en encontrarle un hogar definitivo, uno donde pudiera vivir tranquila y feliz, sin el miedo que todavía la acompañaba de vez en cuando. La mujer, al escuchar la propuesta, sintió una mezcla de sentimientos encontrados. Sabía que era lo mejor para Luma, pero también sentía miedo de dejarla ir. Había llegado a amarla profundamente, y separarse de ella le causaba una pena inmensa. Esa noche, la mujer se quedó despierta pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había logrado con Luma y sus cachorros. La historia de la perra había comenzado con dolor y sufrimiento, pero ahora, después de tantas dificultades, parecía que el futuro se les presentaba lleno de esperanza. La mujer pensó en lo afortunada que era de haber sido parte de la vida de Luma, de haberle dado una segunda oportunidad. Sabía que el refugio sería el lugar adecuado para ella, y aunque le doliera en el corazón, estaba decidida a darle a Luma una vida aún mejor. Al día siguiente, la mujer preparó todo para llevar a Luma al refugio. Aunque sabía que era lo mejor, el dolor de despedirse era inmenso. Luma, sin embargo, parecía estar más tranquila que nunca. Quizás sabía que su tiempo en la casa de la mujer había llegado a su fin, pero también comprendía que su futuro sería mucho más prometedor. Cuando llegaron al refugio, el personal los recibió con los brazos abiertos. Habían preparado un espacio especial para Luma, uno donde podría descansar y sentirse segura. La mujer, después de hablar con el equipo del refugio, se despidió de Luma, dándole un último abrazo. Luma, con su mirada llena de gratitud, aceptó la despedida sin temor, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenecer. Mientras la mujer se alejaba, vio cómo Luma comenzaba a interactuar con otros perros en el refugio, y aunque se sintió triste, también experimentó un profundo alivio. Luma ya no estaba sola, y ahora, por fin,
podía comenzar a disfrutar de una vida sin miedo. Con el paso de los días, el refugio se convirtió en un hogar estable para Luma. Aunque su vida había sido marcada por el sufrimiento, allí encontraba la calma que tanto había necesitado durante años. El refugio, un lugar lleno de amor y compasión, era el espacio ideal para que Luma terminara de sanar sus heridas, tanto físicas como emocionales. En el refugio, ya no era una callejera temerosa, sino una perra que había encontrado su lugar en el mundo. Sin embargo, los primeros días no fueron fáciles. Luma se encontraba en un entorno nuevo, con otros perros que también habían sido rescatados de situaciones difíciles. Había más ruido, más actividad, y aunque todos allí la trataban con amabilidad, Luma seguía siendo un alma desconfiada. Se mantenía en su rincón, observando con cautela a los demás perros, a las personas que pasaban a su lado, siempre alerta, como si temiera que en cualquier momento algo malo pudiera ocurrirle. Aunque las cicatrices físicas de su pasado comenzaban a sanar, las marcas en su corazón aún permanecían. Los cuidadores del refugio, sin embargo, se dieron cuenta rápidamente de su dolor. La perra necesitaba tiempo para aprender que ya no tenía que temer a los humanos, tiempo para volver a confiar en la vida. Fue uno de esos cuidadores, un hombre de mediana edad que había dedicado su vida a salvar animales, quien decidió ser su amigo. Él, llamado Javier, se acercaba todos los días con calma, sin prisas, sin esperar nada a cambio. Le hablaba suavemente, le ofrecía golosinas y le acariciaba, siempre respetando su espacio. Al principio, Luma se mantenía distante, pero Javier nunca dejó de mostrarle su apoyo, sin presionarla, sin forzarla a hacer nada que no quisiera. Un día, después de semanas de paciencia y dedicación, Luma comenzó a responder a sus caricias. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Javier, significaba el comienzo de un cambio. Luma levantó su cabeza y permitió que la acariciara. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo se relajó al contacto humano. Fue un momento de mucha emoción para Javier, quien sabía que había logrado ganar su confianza. Poco a poco, la perra comenzó a acercarse más, a buscar su compañía, a mirar a Javier con unos ojos llenos de una mezcla de gratitud y desconfianza. Pero la desconfianza estaba comenzando a desvanecerse. Luma pasó semanas en ese refugio, aprendiendo poco a poco a vivir sin miedo. Cada día que pasaba en ese lugar, su transformación se hacía más visible. Se había dejado cuidar, había comenzado a jugar con otros perros, y por momentos, olvidaba por completo los horrores de su pasado. Ya no era la perra temerosa que había sido arrastrada por la calle. Había algo diferente en ella, algo que irradiaba esperanza y fortaleza. Pero a pesar de todo, algo seguía faltando. Luma, aunque feliz en el refugio, sentía una ausencia profunda. En su corazón, sentía que su familia no estaba completa, que aún le faltaba algo. Había pasado tanto tiempo cuidando de sus cachorros, protegiéndolos, que sentía que su misión no había terminado. La mujer que la había rescatado le había dado un hogar temporal, pero Luma sabía que aún tenía mucho amor para dar. Un día, mientras paseaba por el refugio, Luma vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Un cachorro, que había llegado recientemente al refugio, se acercaba a ella con curiosidad. Era pequeño, de pelaje blanco y ojos brillantes. Aunque Luma no lo había visto antes, algo en él le resultaba familiar. Al principio, ella lo observó desde lejos, sin moverse, pero cuando el cachorro se acercó, Luma sintió un impulso, uno que no podía ignorar. Se inclinó hacia él, olisqueó su rostro, y luego comenzó a lamerlo con ternura, como si lo reconociera como uno de sus propios cachorros. El cachorro, sin mostrar miedo, se acurrucó junto a ella, buscando su calor y protección. Para los cuidadores del refugio, fue una escena profundamente conmovedora. Luma había encontrado, en ese pequeño cachorro, una forma de dar amor nuevamente. Era como si su instinto maternal la llamara, como si, a pesar de haber perdido a sus propios cachorros, aún necesitara cuidar y proteger a alguien más. Javier, al ver esto, decidió que sería el momento de hacer algo especial por Luma. Aunque el refugio tenía reglas estrictas sobre la adopción, Javier sabía que Luma necesitaba algo más que un refugio. Necesitaba un hogar definitivo, un lugar donde pudiera finalmente encontrar la paz y el amor incondicional que se merecía.
Decidió que, si era posible, adoptaría a Luma. No sería una decisión fácil, pero lo haría por ella, porque sabía que, más allá de su dolor, Luma merecía ser feliz. La decisión no fue rápida. Javier pasó semanas hablando con otros miembros del refugio, explicando cómo había visto en Luma una transformación increíble. A medida que pasaba el tiempo, más personas comenzaron a ver lo que él había notado. Luma no solo estaba mejorando físicamente, sino que su corazón también estaba sanando. Su naturaleza bondadosa, su deseo de cuidar y proteger, no se había perdido, y ahora, más que nunca, Luma estaba lista para ser parte de una familia. Finalmente, después de muchas conversaciones y evaluaciones, el refugio aprobó la adopción de Luma por parte de Javier. Para él, era un sueño hecho realidad. Sabía que no podía ofrecerle una vida perfecta, pero sí una vida llena de amor, paciencia y respeto. Luma tenía finalmente un hogar donde podía ser ella misma, un lugar donde no tendría que temer nunca más. El día de la adopción, Javier se acercó a Luma con una correa y una sonrisa cálida. Ella lo miró con esos ojos profundos, como si comprendiera que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. Con un leve movimiento de su cola, Luma permitió que Javier la guiara hacia su nueva vida. El refugio, que había sido su hogar temporal, quedaba atrás, pero lo que dejaba atrás no eran solo paredes y cercas, dejaba atrás su vida de sufrimiento, sus miedos, su dolor. Mientras caminaban hacia el coche, Luma se detuvo un momento. Miró hacia el refugio, como si le estuviera dando un último adiós a esa etapa de su vida. Javier, sin prisas, se detuvo con ella. Sabía que ese momento era importante para ambos, y no quería apresurarlo. Después de unos segundos, Luma miró hacia adelante y, con una expresión tranquila, continuó caminando a su lado. El coche avanzó por las calles, y Luma, observando por la ventana, sintió una extraña calma. Sabía que su vida, aunque aún llena de incertidumbre, estaba dando un giro inesperado, uno que la llevaría a un futuro lleno de amor y compasión. En su corazón, una semilla de esperanza había crecido, y aunque aún llevaba cicatrices, sabía que, por fin, podía dejar atrás su pasado. Luma estaba lista para comenzar de nuevo. La vida de Luma en su nuevo hogar comenzó a tomar forma con una tranquilidad que nunca había conocido. La relación con Javier, su adoptante, se fue estrechando día a día. Al principio, Luma todavía mostraba signos de inseguridad. Aunque confiaba más en él, no podía evitar mirar con desconfianza cada movimiento brusco, cada ruido inesperado. Su pasado la había marcado profundamente, y los recuerdos de los abusos sufridos seguían rondando su mente. Sin embargo, la paciencia de Javier no tenía límites. Su actitud tranquila y su constante presencia le ofrecieron a Luma la calma que tanto necesitaba. Un día, Javier decidió llevarla al parque, un espacio amplio y abierto donde ella pudiera explorar libremente. Al principio, Luma se mostró cautelosa, dudando entre caminar junto a él o quedarse cerca del coche. Pero Javier, sabiendo lo que ella había pasado, no la presionó. En lugar de eso, caminó a su lado, hablándole suavemente y dándole tiempo para adaptarse al entorno. Luma observaba todo con atención, los árboles que se balanceaban con el viento, los niños que jugaban cerca y otros perros que correteaban felices. A medida que avanzaban por el parque, algo dentro de Luma comenzó a despertar. Se atrevió a alejarse unos pasos de Javier y empezó a olfatear el aire, explorando con cautela los rincones del lugar. No había prisa, solo un espacio donde ella podía ser libre. Por primera vez en mucho tiempo, Luma experimentaba la sensación de seguridad en un entorno abierto. En su mente, ya no existían las amenazas de los gritos o los golpes, solo la paz que la rodeaba. Fue entonces cuando Javier se detuvo y se sentó en el césped, observando cómo Luma comenzaba a alejarse un poco más de él, pero siempre regresando a su lado, como si le preguntara si todo estaba bien. Él sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. La perra estaba progresando, poco a poco, aunque el camino aún era largo. Cada paso que Luma daba en su nueva vida era un triunfo sobre el sufrimiento que había vivido. En los días siguientes, Luma comenzó a disfrutar cada vez más de sus paseos. Cada vez se alejaba más de Javier, pero siempre regresaba a él, buscando su presencia. Fue un proceso lento, pero Javier sabía que ese era el modo en que Luma, paso a paso,
estaba aprendiendo a confiar nuevamente. Y, de hecho, algo había cambiado en ella. A menudo, después de un largo paseo, Luma se acostaba junto a él, descansando tranquila, como si por fin pudiera relajarse después de tanto tiempo de estar alerta. Una mañana, mientras Javier estaba en la cocina preparando el desayuno, Luma comenzó a caminar alrededor de la casa, explorando un poco más, como si se sintiera más en casa. Se acercó a la ventana y observó a los pájaros en el jardín, los arbustos que se mecían con el viento, y las flores que comenzaban a florecer. Era una escena sencilla, pero para Luma era una especie de revelación. Por fin estaba en un lugar donde no tenía que temer por su vida. Por fin, el mundo no le parecía tan grande y aterrador. Ese mismo día, Javier decidió llevarla a su primer encuentro con otros perros del vecindario. Era un paso importante para Luma, ya que siempre había sido una perra solitaria, desconfiada de los demás animales debido a su traumático pasado. Javier sabía que Luma tenía que socializar, pero no la presionó. Decidió llevarla a un parque donde otros perros se reunían regularmente. Al llegar, Luma se mostró nerviosa al principio. Los otros perros se acercaban a ella con curiosidad, pero ella los observaba con recelo. Sin embargo, en lugar de apartarse, Luma permitió que un perro más pequeño se acercara. El perro, un terrier juguetón, le olió las patas, moviendo la cola, invitándola a jugar. Luma, vacilante al principio, miró a Javier, buscando su aprobación. Él, con una sonrisa, le indicó que estaba bien, que podía confiar. Con un leve suspiro, Luma se permitió a sí misma interactuar con el pequeño terrier. Al principio, solo se olfatearon, pero pronto Luma comenzó a mover la cola, como si recordara que una vez, en su juventud, había jugado con otros perros de la calle. Fue un momento significativo, un primer paso hacia la socialización que tanto le costaba. Poco a poco, Luma comenzó a confiar más en los demás perros del parque. El terrier la invitó a jugar, y ella aceptó. Se persiguieron por el césped, corrieron alrededor de los árboles, y por un instante, Luma olvidó que había sido arrastrada por la calle por su antiguo dueño. Olvidó el miedo, las heridas, y solo se dejó llevar por el momento, como un perro feliz, un perro que pertenecía al parque, a ese espacio de libertad. Los demás perros, al ver su cambio, comenzaron a acercarse también. Aunque al principio ella se mostró reservada, poco a poco comenzó a relajarse, a disfrutar de la compañía. Después de un rato, Luma se acercó a Javier, se tumbó junto a él, agotada pero contenta. Javier, observando con emoción el progreso de Luma, la acarició suavemente. Ella cerró los ojos, disfrutando de la caricia. En ese momento, ambos sabían que algo había cambiado. Luma no solo había dado un paso importante en su recuperación, sino que también había encontrado algo más, su identidad como un perro que merecía ser amado, que merecía vivir sin miedo. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Luma se acostó en su cama, cansada pero feliz. Javier se sentó a su lado y la miró con una sonrisa. Sabía que Luma había dado un gran paso hacia la recuperación, pero también sabía que su viaje aún no había terminado. Luma aún llevaba consigo las cicatrices del pasado, y su proceso de sanación sería largo. Pero, por primera vez, Javier se sintió completamente seguro de que ella estaba lista para una vida plena. Ya no era solo una sobreviviente, era una perra que había encontrado un hogar donde podía ser feliz, donde podía vivir en paz. En los días que siguieron, Luma continuó evolucionando. Su confianza creció poco a poco, y cada vez que miraba a Javier, veía en sus ojos la seguridad de que nada malo le pasaría nunca más. Javier, por su parte, sentía una profunda gratitud por haber podido darle a Luma esa segunda oportunidad. Sabía que no había sido fácil, pero también entendía que el amor y la paciencia habían sido las claves para ayudarla a superar su pasado. En su nueva vida, Luma ya no era la perra maltratada que había sido arrastrada por las calles. Era una perra que caminaba con seguridad, que jugaba con otros perros, que dormía tranquila en su cama y que vivía plenamente. Había encontrado la paz, y a través de ese viaje de sanación, se había ganado una nueva oportunidad para ser feliz. El tiempo seguía pasando, y con cada nuevo día, la vida de Luma se llenaba de más luz y esperanza. A medida que se adaptaba a su nuevo hogar con Javier,
comenzaba a entender que el miedo y el sufrimiento ya no formaban parte de su existencia. Había encontrado un lugar donde podía sentirse segura, donde ya no tendría que preocuparse por los gritos, las patadas o el abandono. La vida ahora se presentaba ante ella como una promesa, como un nuevo comienzo. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en su interior. A pesar de su creciente confianza en Javier, Luma no podía dejar de sentir una profunda melancolía. Aunque ya no temía por su vida, había algo en su corazón que la inquietaba. Su pasado, marcado por la violencia y la inseguridad, había dejado huellas profundas en su alma. La perra sentía un vacío que no lograba llenar con nada. Aunque se entregaba a su nueva vida con cariño y sin miedo, la sombra de lo que había vivido seguía pesando sobre ella. Javier notó este cambio. Sabía que Luma había hecho enormes avances, pero algo seguía faltando. Él, quien había sido testigo de su sufrimiento, no quería que ella sufriera en silencio. Por eso, decidió llevarla a un especialista, un veterinario con experiencia en traumas emocionales de perros. Aunque Javier no sabía exactamente qué podía hacer un especialista para ayudarla, sentía que era el momento adecuado para darle a Luma todo lo que necesitaba para superar los vestigios de su dolor. El veterinario, un hombre tranquilo y empático, comenzó a trabajar con Luma. Realizó una evaluación exhaustiva, pero en lugar de centrarse solo en su bienestar físico, se concentró también en su salud emocional. El diagnóstico fue claro: Luma había sanado físicamente, pero su mente aún necesitaba tiempo para olvidar los horrores de su pasado. Aunque ya no mostraba signos de agresividad o miedo extremo, su ansiedad seguía presente, sobre todo en situaciones que la hacían sentir vulnerable. El estrés postraumático estaba allí, silencioso, pero influyendo en cada uno de sus movimientos. Con el diagnóstico en mano, Javier decidió que debía hacer más. Era necesario que Luma enfrentara y procesara sus traumas de forma gradual, pero sin forzarla. La terapia consistiría en momentos de confianza, de seguridad y de amor, pero también en la posibilidad de salir de su zona de confort, en pequeñas dosis, para que pudiera sanar de verdad. Luma empezó a recibir sesiones con el veterinario, que utilizaba una combinación de terapias de comportamiento y técnicas que ayudaban a los perros a recuperar su bienestar emocional. Las primeras sesiones fueron difíciles. Luma, aunque siempre tranquila, parecía reticente a abrirse por completo. Durante una de esas sesiones, el especialista sugirió que Javier empezara a hacer pequeñas caminatas por nuevos lugares con ella, sin presionarla, solo explorando poco a poco el mundo exterior, permitiendo que Luma fuera la que decidiera cómo enfrentarse a sus miedos. Javier siguió las recomendaciones al pie de la letra. Cada tarde, después de su trabajo, salía con Luma a nuevos parques, senderos y plazas. Comenzaron a caminar por lugares que Luma no conocía, pero lo hacían de manera tranquila, sin prisas. Luma, siempre tan cautelosa, comenzaba a mostrarse más relajada en estos paseos. A veces, se detenía para olfatear un árbol o explorar una zona donde nunca había estado antes, y aunque sus pasos eran lentos y cuidadosos, la perra se sentía cada vez más libre. En uno de esos paseos, Luma se detuvo frente a un pequeño arroyo. Javier la observó, esperando que diera el siguiente paso. Luma, al principio, miró el agua con desconfianza, pero luego, algo en su interior la impulsó a acercarse. Se agachó lentamente, olisqueando el agua y, con una valentía inesperada, metió una pata. El sonido del agua, el movimiento suave de la corriente, parecía calmarla. Javier, a su lado, le habló con ternura: «Está bien, Luma, no hay nada que temer». Era como si, al tocar el agua por primera vez, Luma comenzara a dejar ir parte del miedo que aún la atormentaba. Ella levantó la cabeza, miró a Javier y, por un segundo, sus ojos reflejaron una calma profunda. Poco a poco, los paseos se convirtieron en una forma de terapia para Luma. Javier, siempre atento, la acompañaba con paciencia, sin presionarla. Sabía que cada paso que ella daba, cada lugar que exploraba, era una pequeña victoria. Pero lo que más le sorprendió fue cómo Luma comenzó a relajarse más en casa, cómo empezaba a jugar con sus juguetes, cómo buscaba su compañía y cómo se dejaba acariciar durante horas, sin las reservas de antes. Algo dentro de ella estaba cambiando, y Javier lo sentía en cada mirada, en cada gesto de Luma. Un día, después de un largo paseo,
Javier decidió llevar a Luma a un lugar muy especial, la playa. La brisa del mar, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, el vasto horizonte, todo parecía tan diferente para Luma. Al principio, la perra se mostró cautelosa ante la inmensidad del lugar, pero pronto comenzó a dar pequeños saltos, disfrutando de la sensación de la arena bajo sus patas. Javier se sentó en la arena, observando cómo Luma se movía con una mezcla de curiosidad y alegría. Había algo en ella que había florecido, algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo. Era como si la playa le hubiera devuelto una parte de su esencia, una parte de su libertad. Luma corrió por la orilla, saltando y jugando como nunca antes lo había hecho. Por un momento, Javier se olvidó de todo lo que había sucedido en el pasado, de todo el dolor y las cicatrices que Luma llevaba consigo. Solo existía en el presente y esa felicidad que se reflejaba en los ojos de la perra. La playa se convirtió en su lugar favorito, un lugar donde podía ser ella misma, sin miedo, sin preocupaciones. Mientras observaba a Luma, Javier sintió una profunda gratitud. Había pasado tanto tiempo en la oscuridad, pero ahora, juntos, estaban descubriendo lo que realmente significaba ser felices. Había dado a Luma la oportunidad de tener una vida sin sufrimiento, y en ese proceso, él también había encontrado una forma de sanar. Había algo mágico en el vínculo que compartían. Javier sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que juntos podían superarlos. La vida de Luma había cambiado por completo. Ya no era la perra maltratada y aterrada que había llegado al refugio, sino una perra llena de energía y amor. Había encontrado un hogar, una familia, un lugar donde podía ser feliz. Y lo más importante, había encontrado en Javier un amigo que la había salvado, que había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Los meses pasaron y la vida de Luma, junto a Javier, alcanzó una estabilidad que ni siquiera ella habría imaginado en sus días más oscuros. El tiempo, que siempre parecía estar en su contra, ahora trabajaba a su favor, otorgándole la oportunidad de sanar y reconstruir su vida. Luma comenzó a disfrutar de las pequeñas cosas que antes parecían insignificantes para ella. Los paseos por el parque, los juegos con Javier y la sensación de tener un hogar, todo eso formaba ahora su nuevo mundo. A pesar de todo, algo seguía cambiando dentro de Luma. Había momentos en los que se mostraba más tranquila, casi como si olvidara por completo el sufrimiento que había atravesado. Pero, en ocasiones, una mirada triste se asomaba en sus ojos, un recordatorio de los días oscuros que había dejado atrás. Javier lo notaba, y aunque sabía que Luma ya no tenía miedo constante, había algo en ella que aún le costaba superar, la profunda tristeza que la acompañaba en su interior. Un día, mientras caminaban juntos por la playa, Luma se detuvo y se quedó mirando al horizonte. La brisa marina agitaba su pelaje, pero ella permanecía inmóvil, como si algo la estuviera llamando, como si en su interior estuviera buscando respuestas que aún no había encontrado. Javier se acercó lentamente, poniéndose a su lado. «¿Qué pasa, Luma?», preguntó, acariciando su cabeza con suavidad. Luma lo miró, pero sus ojos no mostraban la misma calma que solían tener. Javier sabía que, aunque había avanzado mucho, aún quedaba una parte de ella que no había sido completamente curada. Y, por un momento, sintió un dolor profundo por todo lo que Luma había tenido que vivir. Fue en ese instante cuando Javier se dio cuenta de que no se trataba solo de sanar sus heridas físicas. Luma había pasado por algo mucho más profundo, algo que solo el tiempo podría curar. Sabía que el amor y la paciencia eran la clave para ayudarla a superar la tristeza que aún residía en su corazón. Decidió que, más allá de los paseos, las caricias y los juegos, había algo más que podía hacer por ella. Decidió darle un propósito, algo que le diera sentido a su vida, algo que la ayudara a encontrar paz y sentido en el presente. Con ese pensamiento en mente, Javier comenzó a investigar sobre la posibilidad de que Luma se convirtiera en una perra terapeuta. Sabía que ella tenía una naturaleza empática, que comprendía el sufrimiento de otros de una manera única. Había demostrado, con cada paso que daba, que su corazón estaba lleno de amor y que su capacidad para sanar no solo la beneficiaba a ella, sino que podría extenderse a otras personas que, como ella, habían pasado por situaciones traumáticas. Javier estaba convencido de que Luma podía ayudar a otros, como lo había ayudado a él, a encontrar la paz.
comenzó a tomar clases sobre la capacitación de perros terapéuticos, y en cuanto encontró un centro especializado, se inscribió para que Luma pudiera comenzar el entrenamiento. Las primeras semanas fueron difíciles. Aunque Luma había demostrado su afecto y su capacidad de recuperación, el proceso de aprendizaje no fue sencillo. Había veces en que Luma se sentía abrumada por los nuevos estímulos y no podía concentrarse en las lecciones. En esos momentos, Javier se mantenía firme, animándola con paciencia, como lo había hecho siempre. Sabía que el camino de Luma no sería fácil, pero también entendía que ella lo había recorrido con fuerza y coraje hasta ese momento. No podía rendirse ahora. Con el tiempo, Luma comenzó a entender las lecciones. Aprendió a interactuar con las personas de una manera especial, a ofrecerles su apoyo sin invadir su espacio personal. Comenzó a reconocer las señales de quienes estaban pasando por momentos difíciles, especialmente aquellas personas que mostraban signos de ansiedad o tristeza. Luma no solo ofrecía su presencia, sino también su calor, su calma, su amor. Era una perra muy intuitiva, y poco a poco se convirtió en una presencia reconfortante para todos los que la rodeaban. Javier, observándola, sintió una profunda admiración. Había algo hermoso en la forma en que Luma se entregaba a los demás, como si ella misma hubiera sido la prueba viviente de que, incluso después del sufrimiento, era posible encontrar el amor y la paz. Una tarde, Javier la llevó a su primer trabajo oficial como perra terapeuta. El lugar era una clínica para personas que sufrían de trastornos de ansiedad y estrés postraumático. Luma, con su pequeño chaleco que la identificaba como perra terapeuta, se acercó a la entrada con paso firme. Javier la acompañaba, pero fue Luma quien, al entrar en la clínica, sintió una extraña calma en el ambiente. Sabía que había algo allí para ella, algo que podía ayudar a los demás a sanar, tal como ella había hecho. La primera persona a la que Luma visitó fue una mujer joven, que había estado lidiando con una ansiedad severa debido a una experiencia traumática. Luma, al acercarse, la observó con suavidad, su mirada llena de comprensión. La mujer, al ver a Luma, no pudo evitar sonreír débilmente. Era un gesto pequeño, pero tan significativo. Luma se acercó lentamente y se sentó a su lado, ofreciendo su cuerpo cálido como un refugio. La mujer, después de unos minutos, comenzó a acariciar a Luma, y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Luma la miró con ternura, como si comprendiera todo lo que esa mujer había pasado, como si, a través de su presencia, le estuviera diciendo que todo estaría bien. Javier observaba desde la distancia, con el corazón lleno de gratitud. Luma había encontrado su propósito, y él estaba increíblemente orgulloso de ella. La perra que había sido maltratada y arrastrada por la calle, la perra que había conocido solo el sufrimiento y el miedo, ahora estaba transformando vidas, ofreciendo su amor y su apoyo a aquellos que más lo necesitaban. Esa tarde, después de su primera jornada en la clínica, Luma regresó a casa con una energía renovada. Javier, como siempre, la recibió con los brazos abiertos, y la perra, cansada pero feliz, se acurrucó junto a él en el sofá. Había hecho algo importante, algo que realmente marcaba la diferencia en la vida de otros. Luma sabía que ya no era solo una superviviente, sino un faro de esperanza para todos aquellos que se sentían perdidos en la oscuridad. Luma había recorrido un largo camino, un camino que parecía interminable al principio, pero que ahora la había llevado a un lugar donde el sufrimiento ya no dominaba su vida. Había pasado de ser una perra vulnerable, arrastrada por la crueldad humana, a convertirse en una fuente de luz y esperanza para los demás. La transformación de Luma no solo era visible en su comportamiento, sino también en su forma de ver el mundo. Ahora, no solo vivía para sí misma, sino también para los demás. Su capacidad para sanar y ofrecer amor se había convertido en su mayor virtud. La clínica de terapia, donde Luma había comenzado a trabajar, había sido un punto de inflexión en su vida. No solo había encontrado un propósito, sino que también había descubierto la increíble capacidad que tenía para conectar con las personas. Cada vez que entraba en la sala de terapia, algo mágico ocurría. Luma parecía tener una especie de intuición especial, una forma de percibir el dolor de los demás y transmitirles una calma inexplicable. Su presencia era reconfortante, su mirada profunda y llena de comprensión. Un día,
Después de una jornada particularmente agotadora en la clínica, Javier decidió llevar a Luma a un lugar especial. A pesar de que su trabajo de terapia la mantenía ocupada, él sabía que necesitaba un momento de descanso, un lugar donde pudiera ser ella misma sin la responsabilidad de curar a los demás. Así que la llevó a un pequeño bosque cerca de su casa, un lugar donde solían ir a pasear cuando Luma aún era una perra temerosa, una perra que no se atrevía a explorar el mundo por completo. El bosque estaba lleno de árboles altos y frondosos que proporcionaban una sombra fresca y reconfortante. El sonido de las hojas moviéndose con el viento creaba una atmósfera tranquila, casi mágica. Javier y Luma caminaron juntos, sin prisas, disfrutando del paisaje. Luma, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente libre. No había terapia que cumplir, no había dolor que sanar. Solo había el presente, el momento que compartían juntos. Mientras caminaban, Javier comenzó a reflexionar sobre todo lo que Luma había logrado. Era un milagro, pensó. La perra que había llegado a su vida destrozada por el abuso y el abandono, ahora era un faro de esperanza, no solo para él, sino para tantas personas que habían tenido la suerte de cruzarse en su camino. El viaje de Luma había sido largo, sí, pero había valido la pena. A cada paso que daba, a cada corazón que tocaba, se hacía más evidente que ella había encontrado su lugar en el mundo. De repente, Luma se detuvo. Miró a su alrededor, como si estuviera buscando algo. Javier la observó en silencio, sabiendo que no debía interrumpirla. Después de un momento, Luma comenzó a caminar lentamente hacia un rincón del bosque, donde un pequeño arroyo fluía tranquilamente. Javier la siguió, curioso, sin saber exactamente qué la había atraído a ese lugar. Luma se acercó al agua y, como si fuera la primera vez que veía un arroyo, comenzó a olfatear las rocas y el agua con una curiosidad renovada. Se agachó y metió una pata en el agua, sintiendo la frescura en sus patas. Javier sonrió al ver cómo, a pesar de todo lo que había vivido, Luma aún podía disfrutar de las cosas simples, las cosas que antes le parecían lejanas. Había algo en su mirada, algo en la forma en que se sumergía en ese instante, que le decía a Javier que Luma ya no era la perra temerosa de antes. Era una perra en paz consigo misma. Se sentaron junto al arroyo, y Javier acarició a Luma mientras ella descansaba a su lado. El sol comenzaba a ponerse, bañando el bosque con una luz dorada. Era un momento perfecto, uno que ambos habían esperado. Luma, en ese instante, se acurrucó junto a Javier, descansando su cabeza sobre su pierna. Ambos se quedaron allí en silencio, disfrutando de la paz del momento. Habían recorrido un largo camino juntos, pero ahora, más que nunca, sabían que estaban exactamente donde debían estar. De vuelta en casa, la vida continuaba. Luma seguía trabajando en la clínica, pero su presencia ya no era solo la de una perra terapeuta. Se había convertido en un símbolo de esperanza y superación. Javier, por su parte, comenzó a sentir que había algo más que podía hacer por ella. Sabía que su vida juntos no sería siempre fácil, pero también sabía que, sin importar los obstáculos, seguirían caminando juntos. Un día, mientras Javier le preparaba su comida, Luma se acercó a él y le dio un pequeño empujón con su nariz, como si quisiera decirle algo. Javier la miró y sonrió. «¿Qué pasa, Luma?», le preguntó, acariciándola. Luma, con su mirada profunda y serena, se levantó y fue hacia la puerta, mirándolo fijamente. Javier, entendiendo su mensaje, se levantó y la siguió. Sabía que a veces Luma solo necesitaba caminar, explorar, sentir el mundo a su manera. Ese día, mientras paseaban por el vecindario, Javier notó que algo en Luma había cambiado. Había una alegría en su andar, una energía renovada. Estaba caminando con la cabeza erguida, como si estuviera orgullosa de sí misma, como si hubiera encontrado finalmente su lugar en el mundo. Y entonces, en un pequeño parque, Luma comenzó a correr. Corrió con una ligereza que hacía tiempo no había tenido, como si todas las cargas que había llevado consigo se hubieran desvanecido en el aire. Javier la observó, admirado por la fuerza y la determinación de Luma. Había superado tantas cosas, y ahora, al igual que él, se sentía libre. En ese momento, Javier comprendió algo profundo: Luma no solo había sanado, sino que también lo había sanado a él.
Ella le había mostrado la importancia de la paciencia, del amor incondicional, de la capacidad de superar cualquier adversidad. Al final del día, cuando regresaron a casa, Javier se sentó con Luma en el sofá. Ella se acurrucó junto a él, y Javier la miró con una sonrisa. Había algo hermoso en ella, algo que siempre llevaría consigo, la capacidad de renacer, de empezar de nuevo, sin importar lo que el pasado hubiera traído. Luma ya no era la perra que había sufrido, sino una nueva versión de sí misma, llena de esperanza y fortaleza. Ambos sabían que su viaje juntos aún no había terminado, pero ya no temían al futuro. El pasado, por doloroso que hubiera sido, no definía su vida. El amor que se habían brindado mutuamente había sanado esas viejas heridas. Y, al final, eso era lo único que realmente importaba. Luma había encontrado su hogar. Y con Javier, había encontrado el amor, la paz y la felicidad que tanto había merecido. Fin.